hay unos requerimientos. Bueno, hay una forma de evaluación, es muy importante, para llenar. Es en inglés, me disculpa. No me dieron para traducir, pero si hay unas preguntas, podemos traducirlo, ¿ok? Y la otra cosa, hay que pensar de preguntas, porque siempre la presentadora le gusta si hay unas preguntas después de su charla. Bueno, ¿están de acuerdo? Bien. Ok. Voy a leer esto. Bienvenidos al World Dairy Expo del 2024. Este seminario, como dice allá, bienestar de vacas, ¿cuál es la responsabilidad de los supervisores de la lechería? Esto es experta en este rama. Y también este programa es patronizado por la revista Progressive Dairy. Y nuestra presentadora hoy es Noa Román Muñiz, médico veterinario, profesora y más de Colorado State University, Universidad Estatal de Colorado. Ok, sobre el bienestar de animal al principio, nada más unas pocas palabras. Bienestar animal en lecherías es afectada por una variedad de decisiones por parte de los supervisores y los gerentes. Desde protocolos de manejo de animales recién nacidos hasta decisiones de la vida final. Los supervisores pueden promover una cultura de valor y aumenta la salud y el bienestar de animales lecheros. Esta charla destacará los retos que los trabajadores de lecherías enfrentan y prácticas claves que los supervisores pueden utilizar para apoyar a un equipo dedicado a mantener un bienestar animal excelente en su lechería. Algo sobre Dr. Román Muñiz. Creció en Puerto Rico. Tiene acento puertorriqueño. ¿Ah? Claro. Donde disfrutó su tiempo en la lechería de la familia. Entonces tiene práctica actual. No es solamente academia. Sabe cómo manejar ganado. Luego de completar un programa de pre-veterinaria en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, en 1997, ella recibió su grado de veterinaria medicina en la Universidad de Wisconsin, aquí. Entonces conoce Wisconsin. En 2001. Y su maestro en ciencias clínicas de la Universidad Estatal de Colorado en 2004. Y luego en 2008 se unió a la Facultad de Ciencias Animales como especialista de extensión de ganado lechero y actualmente es directora interina del Departamento de Biología Agrícola en la Universidad de Colorado. Y nada más, yo creo. Sí. A ver, bueno, Aplaudan, entonces, aplaudan. un mano para ella. Gracias. Entrego el micrófono. Muchas gracias. Okay. Yo tengo otro micrófono, así que voy a dejar este aquí. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí conmigo. Espero que disfruten esta charla y, como dijo Ronald, que hagan preguntas. Si tienen algún tipo de preguntas, por favor, me preguntan y lo hacemos de forma informal. Vamos a tener una conversación. A mí me gusta así. Sí, como dijo Ron, ¿verdad? Voy a hablar del bienestar de vaca, de cuál es la responsabilidad de los supervisores, de gente que supervisa empleados en las lecherías. Y esto, claro, aplica a lecherías en Estados Unidos, pero aplica a lecherías en todo el mundo, ¿no? O sea, son los mismos principios. Y esto quizás no está funcionando.
Ajá. Le quería mostrar primero fotos de la lechería de nosotros en Puerto Rico. Y se ve un poco oscura, pero nosotros tenemos las vacas al pasto. En Puerto Rico las suplementamos con grano, pero las tenemos al pasto. Y ese es uno de nuestras vacas ahí, recién parida con una de sus bebés. O sea, nosotros, ¿verdad? Nos importa la genética y nos importa vacas que duren, que tengan mucha longevidad. Y son vacas que no son las que presentan aquí en el show, pero son vacas que están bien y saludables en Puerto Rico, ¿no? Que mantienen producción en los calores del trópico. Y pues me crié así, en un ambiente donde se le da mucha importancia a la longevidad y la salud del animal. Y pues aquí está la lechería de nosotros, el rancho, y las vacas comen en todo esto que se ve aquí verde. Pero claro, trópico, muy húmedo, condiciones muy distintas, ¿no? En algunos de los estados aquí. En un paraíso, sí, y los arcoíris ocurren cada tarde en verano, porque llueve, entonces sale el arcoíris, y entonces yo se lo enseño a mis estudiantes en Colorado. Colorado es muy seco, y yo digo, esto es un paraíso verde, ¿no? Y pues como dijeron en mi biografía, ¿no? Estudié en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, en el Colegio de Agricultura, y entonces vine aquí a Wisconsin, pasé del trópico al frío de un año a otro. Aquí estudié veterinaria, y una vez me hice veterinaria fui a la Universidad de Colorado y allí me quedé. Llevo en Colorado desde el 2001. Y sí, es bonito estado, pero climas muy distintos, ¿no? Todo sistema es muy distinto. Y empezamos a hablar, ¿no? La industria lechera, ¿verdad? ¿Qué ha pasado a través del tiempo en la industria lechera de Estados Unidos? Se ha consolidado, se ha vuelto más eficiente. Por lo tanto, en vez de tener a una persona ordeñando el ganado, tenemos un gran número de empleados en las lecherías grandes, ¿no? Y la fuerza laboral se ha convertido en multicultural. No es el papá, la mamá y los hijos que están ordeñando, sino que hay empleados, a veces de varias partes del mundo, en una misma lechería. Y eso, todo lo que ha pasado con la industria lechera nos ha dado retos de comunicación. Por ejemplo, cómo comunicamos, cómo hacer las tareas asociadas al empleo, ¿no? Pero también cómo comunicamos con los trabajadores sobre salud, sobre seguridad, sobre bienestar, no solamente animal, pero de humanos, ¿verdad? Porque se nos olvida el bienestar de los humanos en las lecherías muchas veces. Y tenemos retos de comunicación con el público y los consumidores. La gente en este país que no está cerca de las lecherías no sabe cómo nosotros tratamos a los animales, no saben cuáles son los retos, ¿no? De ordeñar y alimentar y, o sea, cuidar del ganado. Y los trabajadores en las lecherías, y muchos de ustedes saben esto bien claramente, ¿no? Tienen unas experiencias que quizás el público no entiende, el público general no entiende. Por ejemplo, hay gente que sufre aislamiento social, hay gente que ha tenido empleos muy precarios, ¿no? A través de su vida. Los niveles de educación formal o de experiencia con ganado, de la forma que pueden hablar o no inglés y el idioma que hablan en su casa, todo eso es distinto, ¿no? Y hay distintas culturas y distintos niveles de asimilamiento, ¿no? A la cultura estadounidense. Y el estatus económico, claro, puede ser muy variado, pero sabemos que hay personas que viven en pobreza y que tienen unas presiones económicas que mucha otra gente no entiende. Y yo estoy hablando de esto porque, o sea, y voy a decir un poquito más sobre lo que afecta a los trabajadores, porque los trabajadores son claves, las personas, los empleados que tenemos en la lechería son claves para el bienestar animal. Quiero mencionar, y yo empecé a estudiar esto, ya ven, en el 2006, ya estaba escribiendo artículos sobre esto, los trabajadores, y todos nosotros, si hemos estado en una lechería, sabemos esto, estamos trabajando cerca de maquinaria pesada que nos puede golpear. El ganado, ¿verdad? O sea, el ganado puede ser peligroso, químicos peligrosos, nos caemos, nos resbalamos, nos tropezamos y tenemos que hacer a veces 20 cosas distintas en el mismo día y organizar el trabajo es algo difícil, ¿no? Los ingenieros organizan trabajo, a nosotros nadie nos enseñó a cómo organizar el trabajo de forma eficiente y segura. Y como yo dije unos segundos atrás, el bienestar del trabajador afecta el desempeño del trabajador, la salud y el bienestar del ganado, la productividad del ganado, ¿no? ¿Cuánta leche da esa vaca? ¿Cuántas hijas le da esa vaca a usted?
y no se está moviendo esto, la salud pública, porque estamos produciendo leche, estamos produciendo alimentos para niños y humanos, no adultos. Y la sostenibilidad de la industria lechera. Y yo, de la forma que veo esto, y llevo trabajando en esto, como le digo, desde 2004, 2006, por ahí, en la industria lechera, yo siento que la fuerza laboral todavía es invisible. Nosotros tenemos gente, trabajadores, que son invisibles para el público, pero de ellos depende todo lo que hacemos en la industria lechera, incluso, ¿verdad? Y principalmente el bienestar animal. Es una comunidad invisible y son colaboradores invisibles porque muchos de los investigadores no toman a los trabajadores en cuenta cuando van a hacer investigaciones, cuando tratan de resolver problemas de la industria lechera. Esto como que no le habla mucho a mi computadora. Y porque no solamente estoy hablando de la salud de las vacas, pero estoy hablando de la salud y el bienestar de las personas. Yo quería mostrarle, este es el equipo multidisciplinario que tenemos en la Universidad Estatal de Colorado y tenemos gente de ciencias animales, de ciencias veterinarias, gente que son psicólogos, gente que son antropólogos, gente que son expertos en salud pública, ¿no? Y gente que son expertos en extensión y todos trabajamos en equipo para poder resolver este problema, ¿no? De bienestar animal, pero junto con la salud y el bienestar de las personas que cuidan de las vacas. No me responde, yo creo que voy a pasar a la computadora así directamente. Okay. Y si alguien no puede dormir esta noche, me pueden enviar un email y yo les mando uno de los artículos que escribimos y así quedan dormidos. O sea, porque algunos son muy largos, pero les quería mostrar que en las últimas décadas hemos escrito bastantes artículos de investigación sobre ese problema del bienestar animal y cómo queda, ¿verdad?, completamente alineado con el bienestar humano. Y ahora en serio, si no se acuerdan de nada más hoy, yo quiero que se memoricen eso. Los supervisores le dan forma a la cultura laboral, a la cultura del trabajo. Si usted es un supervisor o una supervisora, usted está decidiendo cuál es la cultura de su lechería. Los supervisores son la clave. Es así de sencillo. No le pida a sus trabajadores que hagan buen trabajo si usted no está dando el ejemplo y ustedes no los están motivando a hacer las cosas bien. Y en los últimos 20 años, me siento vieja cuando digo eso, ¿verdad? Los últimos 20 años. Hemos hecho trabajo en equipo y les voy a presentar como los highlights, ¿no? Las cosas así importantes que quedan con este tema. Número 1, los supervisores pueden ser vistos como facilitadores o como obstruccionistas. Usted obstruye el paso o usted facilita el paso. Y cuando los supervisores son vistos por los trabajadores como facilitadores, como gente que hace las cosas, ¿verdad?, le hacen la vida más fácil, tienen estas características el supervisor. Es accesible, el trabajador puede conseguirlo cuando lo necesita y puede hablarle y se siente cómodo hablándole. Es justo, trata a la gente de forma justa, no tiene favoritos en la lechería. Es un experto porque tiene el conocimiento, ha hecho las cosas. Si usted le pide a alguien, mueve las vacas del punto A al punto B, usted sabe cómo mover las vacas del punto A al punto B. Y no tiene miedo de meterse allí en el corral y ayudar a la persona. El supervisor se preocupa por el bienestar del trabajador. Y le voy a enseñar más datos sobre ese punto. Y es un buen comunicador, una persona que se sabe comunicar. Y en los estudios que hemos hecho, ¿cuáles son las características de un buen comunicador? Es una persona que hace reuniones, ¿verdad?, o juntas regularmente, que le importa la opinión de los trabajadores, ¿verdad? Si hay un problema en el área de partos, usted le pregunta a los trabajadores, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué deberíamos hacer? O sea, incluye a los trabajadores en buscar soluciones a problemas. Una persona que le importa el entrenamiento o la capacitación de los trabajadores. La segunda es importante, dar seguimiento.
Si los trabajadores le dicen a usted, las escaleras están rotas y se está cayendo mucha gente y nos estamos lastimando, y usted dice, sí, voy a arreglar las escaleras, y pasan semanas, y usted no dice nada, no lo hace o no dice nada, eso es falta de seguimiento, y a la gente le parece que a usted no le importa el bienestar de ellos. Un buen comunicador le dice, mandé a pedir lo que faltaba, ¿verdad? Llega por correo la semana que viene y el mecánico viene y arreglamos el equipo, ¿verdad? Le da seguimiento a las quejas o los, ¿verdad? Todos los temas que los trabajadores le traen a usted. Un buen comunicador dice en voz alta lo bueno y lo malo. Si yo estoy en la sala de ordeño y veo que la gente no está ordeñando bien a las vacas, no las está preparando bien para el ordeño, las vacas se están ordeñando y no están limpias, yo debo hablar con usted. Y lo hago de una forma que sea constructiva, ¿verdad? Para que haya aprendizaje, pero yo le digo, porque al yo decirle a usted, usted sabe que yo lo estoy viendo y que usted importa, lo que usted hace importa en la lechería. Eso es bien importante. Y digo lo bueno, lo felicito. Si la salud de las vacas ha mejorado, yo lo voy a decir en voz alta, ¿verdad? Muchas veces nosotros hablamos de problemas, pero no hablamos de cuando las cosas están bien. Y un buen comunicador felicita a la gente y conoce a la gente suficiente para saber cómo felicitarlo. Hay gente que le gusta ser felicitado en público y hay gente que le gusta ser felicitado en privado, ¿no? Y uno debe conocer a los trabajadores y saber cómo felicitarlo. Un buen comunicador escoge bien a los intérpretes y a los traductores, porque deben ser gente de confianza. Porque si uno no escoge gente de confianza, que sea justa y sea sincera y sea honesta, ¿qué pasa? Hay problemas en la lechería. Y ustedes, yo estoy seguro que han visto esto, yo lo he visto también, gente que se aprovecha de la posición de ser intérprete, ¿verdad? Y salen ellos bien y los demás trabajadores salen mal. O sea, un buen comunicador, un buen supervisor que se comunica bien, le importa a quién está interpretando y traduciendo en la lechería. Y lo más importante de todo es que un buen comunicador escucha, porque si yo me tomo el tiempo para escucharlos a ustedes, yo sé cuáles son sus preocupaciones, cuáles son los problemas que le dañan el día, cómo podría hacer las cosas mejor para ustedes a día en el trabajo. Si yo escucho, yo conozco a la gente, ¿verdad? Y en muchas lecherías la gente no se conoce. Si yo me tomo unos minutos al día para saber lo que hizo el fin de semana usted y usted me cuenta, ahí yo empiezo a conocerlo a usted y sé cómo ayudarlo a usted. ¿Ve? Eso es un buen comunicador, escucha. Mi papá siempre me decía, nosotros tenemos 2 orejas y una boca, escuche 2 veces antes de hablar una. Y así uno conoce a la gente. La otra cosa que me enseñó mi papá, y mi papá es el ganadero, ¿verdad? Ahora mi hermano corre la lechería, pero mi papá fue el que la compró. Él me dijo, ¿tú sabes por qué yo viajo? Porque yo le estaba diciendo a él que mis compañeros de clase aquí en Wisconsin, los papás que eran ganaderos no tomaban vacaciones, nunca, porque tienen que estar en la lechería, ¿no? Las vacas están 24 horas al día, 7 días a la semana trabajando, y la gente tiene que estar trabajando. Y mi papá me dijo, yo tomo vacaciones y te voy a decir por qué. Porque mis trabajadores saben el porqué de las cosas. Si usted le explica a la gente el por qué las cosas se tienen que hacer así, usted se puede ir el día que usted no está, de vacaciones o enfermo o lo que sea. Si se daña algo, el trabajador sabe que hay que arreglarlo y sabe por qué. Muchos supervisores le dicen a la gente, haz esto, pero no le dice por qué hay que hacer esto. Y si usted le explica a la gente por qué hay que hacer las cosas, la gente se envuelve más en el proceso de aprendizaje, la gente aprende mejor, la gente se acuerda mejor de las cosas, la gente está más motivada de hacer el trabajo bien, porque la gente entiende la importancia de su trabajo y tiene más sentido de responsabilidad. Si el jefe no está, si el supervisor no está y se daña la unidad de refrigeración, si no la arreglo se me daña la leche. Yo entiendo por qué hay que arreglarla a tiempo. Eso ayuda a resolver problemas, tomamos decisiones de forma más crítica. Y es importante conocer cuántos detalles se le da a la gente, ¿no? Si usted tiene un trabajador que acaba de comenzar en la lechería, usted no lo va a inundar con detalles, pero usted le dice el por qué de forma suficiente para que esa persona sepa,
¿verdad? A medida que esa persona aprende más, usted le puede dar más detalles cuando le habla del por qué. Otras cosas que hemos aprendido. Hay muchos programas que miran el bienestar animal, ¿no? Y me imagino que en sus lecherías tienen algunos de esos programas. Pero hay bien pocos esfuerzos ahora mismo para medir el bienestar humano. En los trabajos que nosotros hemos hecho, cuando entrevistamos a la gente en las lecherías, lo que nos dicen relacionados con golpes y enfermedades es exactamente lo que nosotros miraríamos para un animal. Por ejemplo, cómo se mueven las vacas, eso afecta si las vacas se golpean y si la gente se golpea también. Y les voy a dar ejemplo. El contacto social, ¿verdad? Siempre decimos, las vacas tienen que tener contacto social porque son animales sociales. Nosotros también, ¿no? La gente necesita contacto social y necesita trabajar en grupo y sentirse que son parte del grupo, como la vaca. El ambiente de la lechería, los pisos, la luz, la ventilación, los ruidos, eso afecta a las vacas, pero eso afecta a la gente también. Y cómo manejamos el animal. Si usted mueve a las vacas bien, usted se agolpea menos, ¿no? Si usted sabe cómo trabajar con las vacas. Y les voy a dar unos ejemplos de eso. En el área de piso, ¿verdad? Nosotros decimos, los pisos tienen que tener tracción para que la vaca no se resbale. Mire lo que me ha dicho gente en entrevistas de estudio. En la sala de ordeño los pisos están resbalosos frecuentemente y la gente tiende a caerse. No solamente las vacas se caen, se cae la gente también. O sea, que si tenemos pisos buenos para las vacas, tenemos pisos buenos para la gente, ¿no? Y viceversa. Es importante no asustar o correr detrás de la vaca cuando los pisos están resbalosos, porque las vacas se caen, no se logran levantar y tienen que ser llevadas al hospital. O sea, las mismas cosas afectan ambos, a las vacas y a las personas que las cuidan. Y en el movimiento, los corrales tienen pasillos muy estrechos. Cuando sacas a la vaca del corral, pueden haber como 200 vacas pasando por estos pasillos estrechos. Cuando llevo a las vacas, si no estoy alerta, la vaca se asusta, se va hacia atrás y puedo ser atropellado. Personas en este salón que han movido vacas saben que eso es cierto. Si las facilidades no son buenas para las vacas, las facilidades no son buenas para las personas. Otro de los estudios que hicimos, estamos mirando salud de los trabajadores. Y también estamos mirando salud animal, pero les voy a dar, ¿verdad?, unos datos que encontramos en ese estudio, que yo los encontré interesantísimos y hacen sentido, pero ahora los publicamos, ¿no? Y esto lo publicamos en el 2017. Estamos mirando las condiciones del trabajo y los efectos que eso tiene en la salud y el bienestar de la persona. Si el trabajador tiene buenas condiciones de desempeño, o sea, tiene el equipo necesario, las herramientas necesarias para hacer su trabajo, la salud general de esa persona y el balance de vida laboral aumenta. Porque tengo lo que necesito para trabajar, pues entonces estoy mejor. Si la calidad de comunicación entre el trabajador y el supervisor es mejor, mejora el balance de vida laboral y el estrés laboral que uno percibe uno mismo disminuye. Si yo siento que la carga que tengo en el trabajo disminuye, se me disminuye el estrés, ¿no? Si yo siento que mi supervisor está interesado en mi salud y en mi seguridad, yo me siento más satisfecha en el trabajo. Y si yo tengo una mejor relación con mi supervisor, yo me siento más satisfecha en el trabajo. Y veo que hay gente haciendo así porque es que esto no es así algo, ¿verdad? Rocket science, como dicen, esto no es algo que los astronautas nada más saben. Esto lo sabemos todos nosotros, es sentido común, ¿no? Pero muchas entrevistas con trabajadores nos demuestran lo mismo, que el supervisor es el que decide cuán bien está la gente en la lechería. Y entonces, este grupo de proyectos que le presenté, ¿verdad? Le presenté varias cosas. Esto es lo que yo quiero que ustedes se lleven con ustedes hoy. Los supervisores deben ser vistos como facilitadores en la lechería si queremos cambiar las cosas. El ambiente laboral que crea el supervisor afecta el bienestar, las percepciones, todo
lo que tiene que ver con los trabajadores. Debemos ofrecer entrenamientos, ¿verdad?, que digan por qué, que sean culturalmente sensibles, que respondan, el entrenamiento que responda a las necesidades de ese grupo de trabajadores. Y el bienestar humano y el bienestar animal están interconectados. Yo no puedo hablar de bienestar de las vacas sin yo hablar de bienestar de la gente que cuida de las vacas. Y entonces le voy a cambiar el tema un poco, ¿verdad? Porque cuando Ron me presentó, dijo que desde el primer día hasta el último día de vida de las vacas. Y voy a hablar de esas decisiones al final de la vida de las vacas. Y este es un tema bien importante en la industria lechera, porque de qué nosotros fallamos algunas veces, de cómo decidir qué le pasa a la vaca el último día. ¿Okay? Y yo quiero hablar de eso. O sea, el bienestar del animal importa desde el primer día de vida hasta el último día de vida. Y qué decisiones nosotros tomamos. ¿Okay? Entonces vamos a hablar de la toma de decisión del final de vida de ese animal. Y tengo que hablar de eutanasia, ¿no? De eutanasia, de cuando ponemos a dormir al animal, ¿no? Y digo eutanasia porque, ¿verdad?, es acabar la vida de ese animal de forma intencional, pero lo voy a hacer evitando dolor, ¿verdad? Yo quiero evitar dolor y sufrimiento, y de la forma que yo hago la eutanasia debe ser rápida y sin dolor, ¿verdad? Así es que eutanasia es una muerte buena, es lo que significa. Esto es necesario en operaciones ganaderas, no solamente, ¿verdad?, operaciones de lecheras, pero en animales de carne, esto pasa en animales de engorde. Y es necesario, y sabemos que es una bondad al animal, pero nos causa estrés. Ayer yo estaba hablando con un grupo de personas, de ganaderos aquí en el show, que me decían, es que yo odio poner a dormir a las vacas. Y es que yo creo que si tú eres una persona, ¿verdad?, normal, que te importa la vida de los demás y de los animales, te molesta hacerlo, pero sabemos que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Eso causa agotamiento, causa insatisfacción, causa angustia psicológica, y se han hecho estudios en trabajadores que cuidan de perros y gatos, por ejemplo, ¿verdad?, y de mascotas. Esto causa que la persona a veces tenga riesgo a suicidio. O sea, eso nos afecta a la psicología, tener que hacer eutanasia a un animal, ¿verdad? Pero es algo necesario en las lecherías, porque nosotros estamos cuidando de ese animal y de un día para el otro tenemos que ponerlo a dormir. ¿Correcto? Y lo otro importante es que la investigación científica en este área ha sido limitada. O sea, estamos haciendo más de este tipo de investigación, pero nos falta mucho por entender. Nosotros sabemos que queremos limitar el sufrimiento animal, pero sabemos que hay un montón, ¿verdad?, de efectos emocionales, incluyendo angustia, ¿no?, en las personas. Y el entrenamiento que tenemos no es consistente y podemos hacer mucho más en las lecherías. ¿Okay? Y cuando no hay buen entrenamiento y cuando no hay buenos protocolos, la gente no hace la eutanasia a tiempo. ¿Okay? Porque no sabemos cuándo hacerlo. Y si usted tiene mascotas en su casa que han tenido que, ¿verdad?, han tenido que hacer eutanasia, es lo mismo, ¿no? Esto es una vaca, pero es lo mismo si fuera un perro o un gato. Es bien difícil tomar esa decisión. Y entonces nosotros nos hemos enfocado, y aquí está la doctora Katie Kramer también, nos hemos enfocado, mi compañera de trabajo, nosotros nos hemos enfocado en a largo plazo cómo nosotros podemos explorar esa intersección del bienestar humano y animal con relación al tratamiento, ¿verdad?, cuando las vacas están enfermas, y decisiones de fin de vida en hatos de ganado, mayormente lecheros. Entender que el proceso es bien complejo, ¿verdad? Entender la complejidad de ese proceso de toma de decisiones y qué factores afectan dichas decisiones, y facilitar de alguna forma u otra, estamos trabajando en eso, decisiones que aumenten el bienestar humano y animal. Digo, que la persona que está haciendo la eutanasia no se afecte tanto y que el animal reciba una muerte, ¿verdad?, de eutanasia que se merece.
Yo siempre digo, las vacas lecheras nos dan a nosotros una buena vida y nosotros tenemos que tratarlas bien hasta el último día, ¿no? Y darles una buena muerte cuando está en nuestras manos. Y no se aburran leyendo esto. Les voy a hablar de 2 estudios pequeños que hicimos en lecherías de Colorado, ¿ok? Y el objetivo de estos 2 estudios, y los estoy juntando los dos porque están muy relacionados, pero los objetivos eran identificar las perspectivas sobre programas de entrenamiento y métodos de eutanasia que se utilizan en las lecherías y cómo esos métodos de eutanasia afectan la satisfacción y el bienestar de los empleados de las lecherías y cómo esos retos asociados a tomar la decisión y la práctica de eutanasia, ¿verdad? ¿Cuáles son esos retos? Y cuáles son las redes de apoyo que usted tiene en el trabajo, en la casa o en su comunidad, para entonces hablar de estrategias, o sea, cómo nosotros podemos ayudar a los trabajadores, cómo nosotros podemos ayudar a los supervisores a ayudar a sus trabajadores. Y todo eso lo hicimos con entrevistas, con grupos de enfoque y hicimos un análisis temático. Eso significa que yo los entrevisto a todos ustedes y cuando leo lo que ustedes dijeron, digo, aquí están los temas que están surgiendo. Y les voy a hablar de los temas y les voy a dar ejemplos de lo que los trabajadores y supervisores dijeron. Ok, de nuevo, tengo muchos más datos que se los puedo enviar esta noche si no pueden dormir bien. Pero les voy a hablar de verdad las cosas así que quiero que se lleven con ustedes hoy. En cuestión de entrenamiento que tiene que ver con eutanasia y programas de salud ocupacional para ustedes, para los humanos, esto es lo que los trabajadores nos han dicho. El entrenamiento de eutanasia se le debería ofrecer a todo el mundo en una lechería. A quien hace la eutanasia y a quien no la hace. ¿Por qué? Porque si hay trabajadores que no entienden el proceso de eutanasia y estaban alimentando una vaca y después la ven muerta, esa persona no entiende la conexión y no sabe qué pasó y no entiende el por qué. Así que todo el mundo en la lechería debería saber por qué lo hacemos, cómo evitamos que el animal sufra. Eso ayuda a todo el mundo a entender, ¿verdad?, el porqué de las cosas y lo que está pasando en la lechería. A todas las personas que nosotros hemos entrevistado hasta esta fecha, nadie sabe qué recursos ellos tienen, si se sienten ansiosos, si tienen mucho estrés. No conocen de recursos para los humanos. Todo el mundo sabe cómo llamar al veterinario, pero nadie sabe a dónde va si ellos tienen estrés, si se sienten, ¿verdad?, tristes, angustiados. Eso es importante porque nosotros en la agricultura nos importa el bienestar de la vaca, pero no nos ocupamos de nosotros. Y hay muy poca comunicación sobre el estrés que causa hacer la eutanasia. La gente me dijo, todo el mundo me dice, es bien estresante, o sea, porque yo no quiero, la vaca yo quiero que viva, que esté bien, esa novilla yo la cuidé desde el primer día de vida y ahora tengo que ponerla, ¿verdad?, matarla. Y les dije, ¿y usted habla con sus compañeros de trabajo? No, de eso no se habla. Todo el mundo tiene estrés y nadie lo dice. Eso es un problema, ¿no? Porque la carga se alivia si varios la cargamos, ¿no?, en vez de yo sola. Y en vez de hablarlo con sus compañeros de trabajo o el supervisor o el dueño de la lechería, ¿qué hace la gente? Lleva el estrés a la casa, y me lo dijeron. Una persona que tenía que matar una vaca, ¿no?, que tenía que hacer la eutanasia, dice, bueno, usted va a la casa y tiene que relajarse con alguien, ese alguien, y así titubeó, ¿verdad?, no me terminó la oración, y dice, y a veces que usted lleva a su casa lo malo, y a veces reflexiona en su casa. ¿Estuvo mal? Hablando de cuando puso la vaca a dormir. Sí, lo hice mal. Y quiero decir, tengo que compartirlo. Sobre todo si está casado, ¿con quién lo comparte? Con la esposa. Se lo lleva al compañero o a la compañera de usted. No lo habló en el trabajo con el supervisor, pero se lo lleva a la casa, ¿verdad? Habían trabajadores que me decían, sí, yo pateo y le doy el codazo a mi esposa durmiendo, porque se fue a la cama con el estrés, en vez de sacárselo, ¿verdad?, en el trabajo, con gente que lo puede ayudar. Otra persona nos dice, mi familia, mis niñas, ellas me ayudan a desconectarme del estrés del trabajo, eso me hace desconectar y olvidarme un poco del estrés. Y dicen
que van a la casa y le dan comida al caballo que tienen o a las gallinas, pero no dicen mucho, dicen, no, que pasó algo y no hablan mucho. Y a menos que usted esté casado con un psicólogo o una psicóloga que pueda ayudarnos, la familia, ¿verdad? Porque ellos también es limitado lo que ellos nos pueden ayudar. Uno trata de relajarse con ellos, pero no está resolviendo el problema del estrés. Y lo que hemos visto vez tras vez es que la gente que hace eutanasia está entrenada para hacerlo. Ustedes saben cómo hacerlo. Yo sé cómo hacerlo, ¿no? Como veterinaria. Lo difícil no es hacerlo una vez usted lo decidió. Lo difícil es decidirlo. Piense, es la decisión, es usted mirando la vaca y decir, ¿lo hago o no? ¿Verdad? ¿Hay que ponerla a dormir o no? Y la decisión difícil es esa, tomar la decisión de matarla, me dijo un trabajador. Y el otro dice, ¿la vendo mañana para carne o la mato hoy? ¿Le hago eutanasia hoy? Esa es la decisión que es también muy difícil porque dices como, ¿espero mañana o va a sufrir durante la noche? En lo que llega el tráiler mañana, esa vaca está sufriendo, ¿no? Entonces, ¿la pongo a dormir ahora o no? Eso es lo difícil. Y eso es lo que uno se lleva a la casa. Y le estoy hablando del estrés de las personas porque si usted no sabe tomar la decisión bien o si se le hace difícil, la vaca sufre, el animal sufre en lo que uno está decidiendo. Entrenamientos, protocolos y la experiencia que uno tiene ayuda a los trabajadores a sentirse más seguros de tomar esa decisión. Cuando hemos entrevistado trabajadores de la misma lechería, ellos por lo general están bien de acuerdo y a veces lo que les falta es hablar con el supervisor y estar seguro de que el supervisor apoya esas decisiones. O sea, los trabajadores saben que la vaca tiene que ponérsele eutanasia, pero no saben si el supervisor va a estar de acuerdo. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Si el supervisor habla con los trabajadores y pone reglas de, mira, si esta condición y esta, la ponemos a dormir. Eso alivia la decisión de los trabajadores. Lo importante es tomar la decisión cuando el animal ya no se va a mejorar. Está muy enferma, está sufriendo, es tomar la decisión a tiempo, evitar que continúe, ¿verdad? El sufrimiento. Esta frase a mí me partió el corazón. Y, ¿verdad? Yo soy la que estoy entrevistando y yo tengo que estar así seria como científica, ¿verdad? Pero yo me crié en una lechería y para mí las vacas, ¿verdad? Son bien importantes en mi vida. Y esto es un señor en una lechería en Colorado que se ve así bien, tú sabes, fuerte, no te muestra sentimientos y me dijo esto. Tienes una vaca a la que has cuidado y que ha trabajado contigo, te ha ayudado a tener un buen negocio y ha cuidado de tu familia. Y es duro cuando ves a esa vaca vieja y ella te mira como diciendo, no me siento bien. Y eso era una lechería de 4,000 y tantas vacas. Y el público dice, las lecherías grandes la gente no se conecta con los animales. Mentira, tú conoces a las vacas. Tú conoces a la vaca que es amistosa, tú conoces a la vaca que te patea cuando puede. Y se convierte personal. Otro trabajador de esta lechería me dijo, es que hay una vaca que siempre te saluda por las mañanas y de momento tienes que matarla y al otro día estás triste porque sabes que ya ella no viene para donde ti, ¿no? Es como, de nuevo, perro, gato, vaca, quizás no hay tanta diferencia, ¿verdad? Esto nos afecta. Lo otro que nosotros hemos visto en nuestros estudios es que cuando usamos la terminología correcta, a la gente se le hace más fácil hablar. Usted sabe que, por ejemplo, si usted tiene estrés en su casa o con su familia o pasa algo, a veces es difícil decir las cosas, pero una vez uno las dice con las palabras correctas, se hace más fácil discutir esas cosas. Y en las lecherías donde hay mejor entrenamiento y todos los trabajadores entienden, se habla de eutanasia, ¿verdad? Se habla del proceso y la gente tiende a hablarlo más. Cuando usamos palabras así, que le damos la vuelta y no decimos eutanasia, no decimos que las estamos, ¿verdad?, quitándole sufrimiento, matándolas, a la gente se le hace más difícil discutir. Así que si ustedes son supervisores, usen las palabras correctas y háblenle a la gente. Y mientras más ustedes hablen a sus trabajadores, ellos más cómodos se van a sentir hablándole a usted de esto.
Y de esta parte del trabajo tengo muchas conclusiones, pero ya me quedan bien poco porque quiero abrirlo a preguntas. Los trabajadores tienen una conexión con el ganado y eso, o sea, nadie puede decir que esto no es cierto. Lechería pequeña o lechería grande. ¿Okay? Nosotros queremos cuidar de las vacas y nos da trabajo hacerle eutanasia, ¿verdad? Porque nuestra misión es que estén bien, que produzcan leche, que tengan hijos. La eutanasia se ve como una bondad necesaria para el ganado enfermo o lesionado. Tomar la decisión es un proceso bien difícil y bien complicado. Pero si tenemos buenos protocolos, si tenemos buen entrenamiento y un proceso donde no solo un trabajador, pero quizás otro trabajador y el supervisor ayudan, eso alivia la carga. De nuevo, hay necesidad de intervenciones culturales, culturalmente sensibles, ¿verdad? Que respondan a la necesidad de ese grupo de trabajadores. Y necesitamos entrenamiento para cómo hacer eutanasia bien, que todo el mundo sepa cómo se hace y por qué se hace. Tenemos que hablar de recursos de salud mental porque ninguno de nosotros en agricultura está hablando de eso y todos nos afectamos. Yo estaba entrevistando a unos trabajadores y les dije, ajá, y cuando tienes que darle eutanasia, ponle a 3 o 4 vacas al día. Esto era una lechería grandota. Yo digo, ¿qué haces para quitarte el estrés? Y me dijo, un 6-pack de cerveza. Y yo me reí igual que todos ustedes, ¿verdad? Y me voy camino a la universidad y digo, eso es gracioso, pero el alcohol no es buena idea. Si tenemos estrés, ¿verdad? Y estamos ansiosos y después nos ponemos deprimidos. ¿Qué estamos haciendo? Usando alcohol, que estamos en Wisconsin, la cerveza es buena, ¿no? Pero cuando estamos hablando de esto necesitamos otras cosas aparte de un 6-pack de cerveza, ¿verdad? El 6-pack de cerveza estamos ocultando todo, ¿verdad? Todo lo que sentimos, nos ponemos así, o tequila, exacto, lo que sea. Tenemos que resolver el problema, ¿ok? Y tenemos que ver cómo hacemos estas intervenciones más efectivas. Tenemos que enfocarnos en cuáles son los estresores asociados con eutanasia o con tomar decisiones bien difíciles para el bienestar de las vacas. Tenemos que saber cómo mejorar la toma de decisiones y la práctica de eutanasia como tal. Y eso todo, ¿verdad? Si todo lo que le presenté es cierto y me pueden decir si sí o no, eso todo va a mejorar el bienestar humano y el animal. Y en 2 minutos le voy a decir qué estamos haciendo ahora mismo, ¿verdad? La doctora Kramer y yo, y Brianna, que está aquí también, de nuestro grupo de trabajo. Nosotros entendemos que la decisión de final de vida, si tratamos a la vaca con antibióticos de nuevo, o si la ponemos en el trailer para venderla, o si le damos eutanasia en la lechería, es bien complicado. Y no es solamente si yo sé hacerlo, pero ¿qué piensan mis compañeros de trabajo? ¿Qué piensa mi supervisor? ¿Qué piensa el jefe? ¿Qué piensa mi compañero en mi casa? Todo eso afecta a mi decisión. ¿Qué piensa el gobierno, verdad? ¿Qué piensa los de la industria lechera? Y entonces nosotros estamos haciendo un proyecto que el Departamento de Agricultura Federal nos dio el dinero. Y acabamos de terminar una encuesta a expertos. Y les voy a mostrar rapidito qué encontramos, qué datos encontramos en esa encuesta. Pero ahora estamos haciendo una encuesta a través de la cadena de suministro lechero. Gente de lechería, gente de los sale barns, gente de toda la industria, desde el primer día hasta el último día, ¿no? Para después hacer talleres con personas de varios sectores de la industria lechera, de todo Estados Unidos. Y lo que queremos es la opinión de ustedes para tener algunas estrategias de decir cómo mejoramos el proceso, cómo mejoramos la salud de los empleados que están tomando decisiones de bienestar animal en la lechería y después darle recomendaciones a la industria lechera. Entrevistamos a 20 expertos. Bueno, llenaron la encuesta a papel, ¿no? Veterinarios, académicos y otras personas de la industria lechera con mucha experiencia. Y nos dicen esto, todos los empleados de la lechería deben reconocer las razones comunes para hacer eutanasia, ¿no? Enfermedad, lesiones, incluyendo las vacas caídas, ¿no? Que no se levantan. ¿Qué es normal y qué es anormal? Y que sería más fácil si todo el mundo entendiera los síntomas de esas enfermedades, ¿no?
tratamientos, cómo se monitorea y el pronóstico. Si la enfermedad tiene un pronóstico malísimo, pues entonces hacemos la eutanasia ahora y no esperamos a 2 días o 3 días después. El entrenamiento debe incluir criterios para tomar decisiones. Si la vaca se ve así, 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 por más de tantos días o más de tantas horas, le hacemos eutanasia. Y cuando le preguntamos a los expertos cuáles son las dificultades de esto de decisiones que afectan el bienestar y la salud de los animales, nos dieron una lista larguísima. No se las di todas aquí, pero percepción incorrecta que la vaca se va a mejorar. Usted dice, no, se mejora, esperamos, cuando es una enfermedad que no se va a mejorar. Falta de tiempo, ¿verdad? A uno como que no le da el tiempo en una lechería. Y hay otras cosas que son más importantes. En vez de hacer esto una prioridad. Conexión sentimental con los animales. Si usted quiere a la vaca, se le hace difícil darle eutanasia a la vaca. Falta de conocimiento. Y esto yo se lo digo a mis estudiantes en la universidad. ¿Las vacas demuestran dolor? Cuando ya les duele mucho. Las vacas son animales de presa. En la naturaleza, la vaca no quiere verse enferma porque se la come el lobo. En la lechería, cuando ellas se quejan, es porque de verdad le duele. Entonces nosotros tenemos que prestarle atención a otras cosas, aparte de cuando se queja. Cuando se queja ya es tarde, muchas veces. Y el problema de comunicación, que el supervisor no le explica a la gente qué se espera de ellos. La falta de apoyo. Yo no sé si mi supervisor me apoya o no. Y factores económicos, incentivos y deducciones asociadas con animales muertos. Y les voy a decir esto. Hay muchas lecherías que dicen, te voy a dar un bono si no se enferman o se mueren vacas. ¿Verdad? Y eso, la idea suena bien, pero ¿cuál es el problema? Estamos a final de mes, hay 3 vacas que tengo que hacerle eutanasia, ¿y qué hago? Espero, las dejo para que me den el bono. ¿Y qué hace el bono? Que sufra el animal. Tenemos que pensar de nuevo, ¿verdad? Y esto los dueños de las lecherías tienen que empezar en esto también. ¿Cómo hacemos los bonos para que los animales no sufran y ustedes tampoco? ¿Okay? Pero eso es una dificultad grande. Y entonces, lo que le iba a decir rápido, antes de terminar, es que tenemos encuestas hoy. Si usted es un trabajador o un supervisor de lechería en Estados Unidos y quiere decirnos qué usted opina sobre esto, por favor, lo hacemos. Y tenemos un incentivo de dinero, cash, para que sepan, y le toma bien poquito tiempo, pero eso lo vamos a hacer después que ustedes me hagan preguntas y las contestemos y hagamos una buena discusión. ¿Okay? Entonces, con eso, le quiero agradecer su atención y que hayan venido aquí. Muchas, muchas gracias. Preguntas. Dígame. Micrófono. Sí. Gracias. Primero felicitarla por el tema tan relevante que tiene que ver con personas, que es la clave de la industria. Y en relación al bienestar animal, creo que es un tema sumamente importante, no tanto por la percepción obviamente de los clientes, que sabemos que si la percepción es buena van a seguir consumiendo leche, van a seguir consumiendo queso, si de pronto la percepción no está buena, y obviamente eso afecta a toda la cadena. Y también sabemos que vacas con buen bienestar animal son vacas más productivas, entonces ahí tiene un doble beneficio. Y obviamente el otro punto que falta sería un poco las personas. Por ejemplo, aquí en Wisconsin yo he visto que hay una línea de ayuda para granjeros, sobre todo en temas de suicidio también. No sé, sería bueno que se abriera también para trabajadores, ¿verdad?, en español, porque obviamente creo que en general los latinos somos un poco duros en mostrar nuestros sentimientos y tal vez no nos abrimos a decir esos temas que sí nos afectan, pero que nos da pena comentarlo. Entonces decirlo con una persona que no nos conoce de forma anónima posiblemente nos haría que nos sintiéramos mejor. Gracias por el comentario, tremendo comentario. Y yo en eso, nosotros somos estoicos como las vacas, ¿verdad? Cuando nos quejamos, ya es tarde, muchas veces. Así que le agradezco eso. Sí, yo he hablado con productores de lecheros en New York y me han dicho lo mismo. Dice, el tema de la depresión, la ansiedad, el suicidio por factores económicos, pero también con esto, o sea, si
si uno es una persona que tiene buenos sentimientos, esto afecta a uno, ¿verdad? Y como usted dice, los latinos, no, estamos bien. Y uno que trabaja en agricultura es como, no hay problema, ¿verdad? Yo me agolpeo, pero no importa. Pero tenemos que hablar, mientras más hablamos, más fácil se nos va a hacer, ¿verdad? Y empezamos con conversaciones cortitas. Pero practiquemos eso, y si ustedes son supervisores, hablen con los empleados, porque pueden hacer la diferencia. Gracias. ¿Hace cuánto tiempo comenzaron a platicar sobre la parte de los trabajadores en las lecherías? Cuando yo empecé con esto, yo fui a la universidad, ¿verdad? A Colorado State, pensando que iba a ser un año de práctica de cirugía de vacas y ver a Puerto Rico. Y me di cuenta en ese año que cuando yo iba a las lecherías de Colorado, yo era la única persona que podía hablar español y que era veterinaria también. Por eso me quedé. Y ahí fue que empezamos a hacer el proyecto de quién está entrenando a los trabajadores, en qué idioma lo están entrenando, cuál es la cultura de la persona que entrena y cuál es la cultura de los trabajadores. Y nos dimos cuenta, no les mostré eso porque no tengo mucho tiempo, ¿verdad? Pero nos dimos cuenta que si el que entrena es culturalmente similar al estudiante, pues nos golpeamos menos. Porque usted está haciendo el mismo trabajo, usted sabe lo que le va a molestar a la persona o no. Y entonces ahí me envolví en eso, de lleno. Yo pensaba ir a trabajar con vacas y decidí que quizás yo puedo hacer más diferencia trabajando con los trabajadores. Sí, pues fue como en el 2000, empecé la maestría en el 2002. O sea, que estamos hablando de 20 años. Ok, yo quiero platicar una historia. Sí, por favor. Conozco, bueno, trabajé en una lechería, tenía compañeros en la ordeña que le ponían nombres a las vacas. Y esas personas son mucho más alegres trabajando con las vacas que las personas que solamente hacen el trabajo por hacerlo, ¿ah? Sí, entonces la empatía existe, pero a veces la empatía de arriba para abajo, de los supervisores hacia los compañeros de trabajo, no hay. Yo creo que se tiene que hablar mucho más sobre esa parte humana y se tiene que desarrollar un poco más para nosotros y conectar con la gente, porque al final del día la gente es el que hace que se muevan las cosas dentro de la industria o dentro de las lecherías. Sí. ¿Sí? Gracias. Yo, Sí. por eso me pidieron que hablara del bienestar animal, pero uno no puede hablar de bienestar animal sin hablar de la gente. Porque la gente es ¿verdad? La clave. Buenas tardes. Bueno, lo primero, me parece muy interesante el tema, porque nosotros en Colombia está muy menospreciado el tema de la psicología, de la depresión, de la ansiedad, y más dentro del sector de la industria. Es muy tenaz, entonces muy bueno como llevar esa parte, poderla llevar allá, donde simplemente por el hecho de estar dentro de la industria, entonces ya se creen de acero, personas que no sienten, no tienen sentimientos y al final sí. Bueno, y el otro tema, un poquito también relacionado, es si de pronto han pensado en algo para motivar a los jóvenes a continuar con la industria, porque vemos, o por lo menos nosotros en Colombia lo tenemos. En Colombia en sí la industria está muy en el sector del campo, muy alejado de las grandes ciudades, y los jóvenes están tomando la decisión de migrar hacia las ciudades o hacia otros países, y están dejando el campo y la industria como para los viejitos, o mucha gente ya ha pensado y tomado la decisión de definitivamente dejar la industria, hacer algo más con sus granjas, con sus fincas, y dedicarse a otra cosa porque no hay quien continúe. Y ese problema es a nivel mundial. Y he hablado con gente en Europa que me dice exactamente lo mismo. ¿Sabes qué está ayudando? Y lo vimos en nuestra lechería. Oh, I have this one here. Yeah. Los robóticos. O sea, más tecnología en la lechería, y eso está atrayendo a jóvenes. No se va a poder hacer en todos lados. En algunos sitios, o sea, yo no sé cuál es la solución. En muchas lecherías lo que estamos viendo es que si tienes sistemas más avanzados,
con robots y cosas así más tecnológicas a los jóvenes, o sea, tiene gente más capacitada, ¿no? Que les interesa eso más que el trabajo duro. Mi hermano acaba de instalar las ordeñadoras robóticas y lo entrevistaron y dice, ahora puedo pasar más tiempo con mi familia, ¿no? Ahora puedo hacer las cosas que me gustan porque hago todo así en la computadora y me dedico en realidad a observar la vaca porque el robot está haciendo el trabajo por el empleado, ¿sí? Pero el problema con los empleados es a nivel mundial y es bien difícil, ¿no? Porque la gente no se quiere romper la espalda, o sea, entendemos eso, ¿verdad? Yo tampoco me quiero romper la espalda, pero no tengo una respuesta así buena para ti, pero yo creo que la tecnología va a hacer que gente más joven le interese, ¿verdad? Porque va a haber como más capas, ¿no? Más, o sea, no es solamente el trabajo duro y estar así sudado y apestoso todo el día, es que vamos a poder hacer más cosas con tecnología. Gracias. ¿Algo más? Este es fantástico. ¿Eh? Y otro aplauso para ella. Gracias a ustedes. Bueno, antes de salir, unas cosas. Favor de llenar esta evaluación y entregarlo en la canasta, en la mesa. Otra cosa, a las 17 horas hay una cena, recepción, y todos están invitados, nada más hay que traer su bandoleta y nos espera allá. ¿Cómo? Es aquí mismo. Van a abrir es un salón muy grande, grandísimo, ¿eh? Y van a abrir como sí, panel. con las puertas, sí, la pared. Las paredes. Otra cosa, dos comentarios sobre nombre para las vacas. Sabes que todas las vacas aquí tienen nombres. Exacto. Todas las vacas aquí tienen nombres. Sí. Pero también si tiene 10,000 vacas no se puede tener nombres para todos. Exacto. Otra cosa, lo que ha dicho doctora es muy importante y he trabajado con esto también personalmente, he dado cursos de lo mismo. Pero estamos viviendo en una época que hay media, hay televisión y hay gente que no está de acuerdo con lo que están haciendo nosotros. Y a veces si hay algo malo que pasa en la lechería, llegan como cámara y lo sacan fotos, se sacan películas y luego se venden y se muestran. He tenido experiencia personal con esto, que he tenido que defender la industria por estupidez de gente. Esto es muy importante. Lo que hemos escuchado es muy importante. Gracias a doctora. Gracias a todos ustedes. Sobre todo que es una información muy mal manejada y muy nociva, muy amarillista. Sí. Sobre todo para los sectores de conservacionistas. Ay, pobre vaquita, mira lo que sufre para producir leche. Sí. Y es muy mala publicidad. Y la historia es, o sea, en todo el trabajo que hemos hecho, a los trabajadores le importan las vacas, ¿verdad? Los trabajadores le importan las vacas y eso es lo que tenemos que demostrarle al público, o sea, con todo lo que hacemos, que las vacas, o sea, para nosotros son importantes. Así que gracias nuevamente. Si alguien quiere participar en la encuesta, las muchachas están allá atrás. Toman 10 minutos y de nuevo hay un incentivo cash si a alguien le interesa, si trabaja en una lechería estadounidense. ¿Okay? Muchas gracias a todos y que sigan disfrutando del expo. Gracias. De Puerto Rico. Yo lo he visto a usted antes. ¿De dónde es usted? ¿De dónde?